Bienvenidos al tema de hoy, en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Ética. Hoy vamos a hablar del diseño de una base de datos. No vamos a hacer el diseño propiamente, eso lo vamos a dejar para posteriores sesiones. Hoy vamos a indicar las etapas o fases que tiene cada parte del diseño y a justificar la elaboración del diseño. Vamos a comenzar, como es debido, por algo que ya sabemos, la definición de base de datos. Según Wikipedia, una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto, mientras que Oracle define base de datos como una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema de información. Aquí las palabras son recopilación organizada de información y datos estructurados. Datos estructurados quiere decir que los datos que suelen utilizar como estructuras en filas y columnas. El diseño de una base de datos. En este tema vamos a tratar la definición, el proceso para el diseño de una base de datos, diferencias entre los diseños conceptual, relacional y físico, las semejanzas entre los diseños conceptual, relacional y físico, y vamos a ver el diseño conceptual a grosso modo. El diseño de una base de datos es un proceso que permite obtener una implementación de la base de datos a partir de unos requisitos iniciales. Hoy se presenta una visión general de todo el proceso de diseño de base de datos. El diseño de una base de datos es el proceso en el que se define la estructura de los datos que debe tener la base de datos de un sistema de información determinado. Es decir, es en el diseño en el que se indican los tipos y valores que va a tener cada dato en la base de datos. El diseño de una base de datos es un proceso que se guía por varios principios bien definidos. Partiendo de un dominio o enunciado del problema, también llamado requisitos de información, del cual se obtendrá un modelo conceptual, seguidamente un modelo lógico, el cual se le debe aplicar normalización y finalmente obtener un modelo físico. El modelo físico es el que se puede implementar. Aquí podemos observar que partiendo de un dominio o enunciado del problema, que son los requisitos, se siguen las tres fases, la conceptual, la lógica y la física, y después tenemos la implementación. En esta diapositiva podemos observar y analizar todo el proceso de diseño. Tenemos la recogida de análisis de requisitos representado en el dominio. En esta etapa debe permitir obtener los requisitos y las necesidades del sistema. El diseño conceptual. En esta etapa se crea un esquema conceptual de nivel alto y a partir de las especificaciones de los requisitos. En este proceso hay que extraer las necesidades y los requisitos del problema y sintetizarlos en un modelo visual de manejo que permita representar los datos y las restricciones de los conceptos que se quieren modelizar. Tenemos el modelo lógico, en el que hay que determinar el tipo de base de datos que se va a utilizar. Es decir, no es necesario todavía escoger el sistema gestor de base de datos concreto, pero sí el tipo de base de datos que se quiere utilizar. En esta etapa, el esquema conceptual se convierte en esquema lógico adecuado a partir de la base de datos que se pretende usar. Luego sigue el diseño físico, en el cual se adapta el esquema lógico a las necesidades específicas de un sistema gestor de base de datos concreto y posteriormente ajusta algunos parámetros para el funcionamiento correcto de la base de datos. Por base de datos concreta o sistema gestor de base de datos concreto, entendemos una aplicación concreta de base de datos, implementación y optimización. Esta etapa permite cargar los datos y posteriormente permite ajustar algunos parámetros del modelo físico para optimizar el rendimiento de la base de datos. Diseño de base de datos, recogida y análisis de requisitos. Aunque los requisitos son muy importantes en la asignatura, no vamos a tener en cuenta esta parte. Los requerimientos
Se nos entregan con el dominio o micromundo del problema a solucionar. En la imagen se observan algunas formas en que se recogen los requisitos del cliente. Tenemos entrevistas, también se puede con identificar las necesidades de usuario, también definir los datos necesarios para las aplicaciones y también podemos definir los requisitos del problema. Para nosotros, los requisitos serán el enunciado del problema o micromundo a resolver. Diseño de base de datos, diseño conceptual. En esta etapa se obtiene una estructura de la información de la futura base de datos independiente de la tecnología que se empleará. Uno de los diagramas más conocidos y utilizados es el modelo entidad-relación, principalmente debido a su simplicidad y facilidad de uso. Los elementos básicos que tiene el diagrama entidad-relación son los tipos de entidad representados por rectángulos, los atributos representados por elipses y las relaciones entre entidades representadas por rombos. También tenemos los vínculos o asociaciones entre los elementos del diagrama, que se muestran y que sirven para conectar a los elementos entre sí, es decir, sirven para conectar entidades, atributos y relaciones. Diseño de base de datos, diseño conceptual. Partimos del enunciado o micromundo del problema y después del análisis y desarrollo, llegamos como resultado a un diagrama como el que se ve en la diapositiva. En la diapositiva podemos observar un diagrama entidad-relación. Los rectángulos representan las entidades, tenemos tres en el diagrama: cliente, producto y proveedores. Las elipses representan los atributos que tiene cada entidad. Podemos observar que cada entidad tiene sus propios atributos. Los rombos representan las relaciones que tenemos entre las entidades. En este caso tenemos dos, que son compra y suministro. Vamos a ver en su momento que para llegar a este resultado se debe seguir un proceso o desarrollo para hacer el diseño de la base de datos. Ahora tenemos el diseño lógico de una base de datos. En este diseño el resultado es un diagrama de tablas. Esta etapa obtendrá un conjunto de relaciones o tablas donde las entidades se transforman a tablas normalizadas con sus atributos, claves primarias y claves foráneas. Hasta aclarar que es una transformación, para eso hay unas reglas de transformación. En esta diapositiva podemos observar a los diagramas de tablas de un sistema relacional. A la izquierda se observa que tenemos dos tablas, la tabla maestros y la tabla clases. Cada tabla tiene su propia clave primaria y sus atributos. Igual que tiene una relación, que es la forma como se comunican las tablas en el diseño lógico. También vemos a mano derecha un diagrama de tablas en el cual tenemos cuatro tablas: regiones, proyecto, municipio y proyecto. También observamos que tienen sus atributos, claves primarias y las relaciones entre tablas. Estos son dos diagramas relacionales. Diseño de base de datos, diseño físico. En esta diapositiva observamos el diseño físico. Este diseño es el que se utiliza en el sistema gestor de base de datos para crear la base de datos como tal. Podemos observar sentencias SQL de creación de base de datos y también sentencias SQL para creación de tablas. En esta etapa se transforma la estructura obtenida en la etapa del diseño lógico, es decir, el diagrama de tablas, y se transforman a sentencias de SQL para implementar físicamente la base de datos en el sistema gestor de base de datos. En la diapositiva se observan las sentencias de creación de base de datos y también las sentencias para creación de tablas.